¿qué tal? Bien, ¿preparados para una nueva sesión de Data Train? Sí. Hoy os voy a hablar de las funciones join, funciones de la librería deployer, que como ya sabéis pertenece a la colección de paquetes tidyverse. Join nos permite hacer fusión de tablas, es decir, enriquecer una tabla con datos de otra tabla o de otras tablas, porque como veremos en RStudio más adelante, podemos encadenar diferentes joins. Ambas tablas deben de tener un elemento, una variable en común, aquella variable por la que se hace el join. Y estas variables no tienen por qué llamarse igual. De hecho, si se llaman diferentes, se lo especificaremos como uno de los argumentos de la función join. Pero sí, sus posibles valores deben de tener la misma estructura y los mismos valores. Os he traído un pequeño ejemplo para que veamos en acción estas cuatro funciones que veremos a continuación. Left join, que es el tipo de unión en el que la tabla que manda es la tabla de la izquierda y la tabla resultante tendrá una estructura similar a ella. Inner join, en el que los únicos valores que se mostrarán en la tabla resultante serán aquellos que estén presentes en ambas tablas, en la 1 y en la 2. Un full join, como su propio nombre indica, es la fusión más completa, que ya que recoge todos los valores de la tabla 1 y todos los valores de la tabla 2, independientemente de que algunos no estén presentes en una u otra tabla. Y right join es aquella fusión en la que la tabla dominante es la tabla de la derecha y por lo tanto la estructura de la tabla resultante tendrá una forma similar a la de la tabla 2. Estos son los datos que os he traído para haceros un pequeño ejemplo para que veáis cómo funciona y podáis comprobar con datos reales si el funcionamiento es el que esperabais o no. Si aplicáramos un left join entre la tabla 1 y la tabla 2, la tabla 1 sería la tabla dominante en este caso, porque es left join. La tabla resultante tendría una estructura similar a la tabla 1, con las columnas ID y variable 1, y además le pegaríamos la variable 2, la columna variable 2. Para la observación A tendríamos un valor 5, para la observación B no tendríamos valor en la variable 2, porque la tabla 2 no contiene la letra B en la variable ID, no tiene ese posible valor, y así sucesivamente. Por tanto, tendríamos esta tabla resultante. ID, variable 1 y variable 2, con un NA en la observación B en la variable 2. Si hiciéramos un inner join, como os he dicho antes, solo reflejaríamos aquellas observaciones que estén presentes en ambas tablas. En este caso, la A, la C y la D. Ni la B de la tabla 1, ni la E de la tabla 2, ni la F de la tabla 2. Un full join nos llevaría a una tabla más completa con tantas observaciones como estén presentes en la tabla 1 y en la tabla 2. En este caso, A, B, C y D de la tabla 1 y A, C, D, E y F de la tabla 2. Sin repetir, nos saldrían A, B, C, D, E y F con sus valores correspondientes en variable 1 y en variable 2. Y en right join, la tabla resultante tendrá una estructura similar a la tabla 2, en este caso con 5 observaciones, A, C, D, E y F, y como E y F no están presentes en la tabla 1, bajo variable 1 a la altura de las observaciones E y F tendríamos sendos valores perdidos, sendos NAs. Bien, si os parece, vamos a RStudio y vemos estas cuatro funciones en acción. Ya estamos en RStudio. Recordad que si no tenéis instalada la librería deployer, tenéis que hacerlo ya que vamos a utilizar el operador pipeline. No sería necesario para las diferentes variantes de join, pero sí para poder utilizar el operador pipeline. Nos ubicamos en el directorio de trabajo activo y cargamos nuestros tres datasets. Os he traído tres diferentes para que podamos probar a encadenar dos joins. Para unir tres tablas necesitaremos dos joins. Uniremos tabla 1 con tabla 2 y el resultado lo uniremos con la tabla 3. Así que cargamos los tres datasets. Son datasets pequeñitos. El primero de ellos tiene información sobre transacciones comerciales, una fecha, un código postal, un tipo de transacción y cuántas transacciones ha habido, el importe medio y el importe total, unos datos económicos. El dataset 2 es un dataset de días festivos. Nos indica para una fecha concreta. De hecho, es un dataset de días únicamente festivos, es decir, recoge la fecha del festivo y la variable 1 que indica que es festivo. En este caso, todos los posibles valores son 1 porque solo están
los días festivos no están los 365 días del año, sino los 21 días que son festivos nacionales. Y el dataset 3, que tiene 365 observaciones, que corresponden una a cada día del año, con 4 variables meteorológicas: temperatura, humedad, precipitaciones y viento. Son 3 datasets para poder hacer algún tipo de predicción o de análisis de comportamiento de transacciones en función de si es día festivo o del clima que hace. Vale, vamos a empezar con left join, la primera de los joins que veía, y lo voy a hacer con vosotros para que veáis cómo se construyen de manera muy sencilla, ¿vale? Como siempre que utilicemos cualquier función, podemos grabarla, el resultado, en una tabla o simplemente mostrarlo en pantalla. Yo lo voy a grabar en una tabla a la que voy a llamar data ljoin, ¿vale? Voy a asignar lo que venga a continuación a un data frame que se llame data ljoin. Y lo que voy a hacer es unir mi tabla de transacciones con mi tabla de festivos. Es decir, quiero que si aquel día en el que se produce una transacción es un día festivo, en la columna festivo me aparezca un 1. Pues bien, comienzo con mi data frame data 1, entro en el pipeline para crear una tubería y a continuación aplico la función leftJoin de la librería deployer. ¿Qué me pide leftJoin? X, Y y by. Me pide tabla 1, tabla 2, X e Y, y by, aquella variable, aquella columna por la que quiere hacer la unión. En este caso, X ya se lo he indicado, con data 1 ya le he indicado la X, por lo tanto solo le tengo que indicar la segunda tabla, data 2. Y by, en este caso, como tanto data 1 como data 2 tienen una columna común que se llama fecha y ambas tienen el mismo formato, que es lo primero que deberíais haber comprobado, en este caso no tengo por qué indicarle nada. Así simplemente, bueno, simplemente si tuviera cargada la librería deployer, que en este caso, como he iniciado sesión de nuevo, no la tengo cargada, ¿vale? En este caso, al llamarse igual ambas tablas, no hace falta que le indique cuál es ambas columnas, no hace falta que le indique cuál es la columna de unión. Eso sí, él me lo avisa. Warning. Me dice joining by fecha. Está diciendo, te he realizado la unión por fecha, que es lo que queríamos. Si analizamos nuestro dataset, que tiene 111 observaciones, tal y como esperábamos, porque el que manda es la tabla 1, lo que nos ha hecho es, en aquellos días que son festivos, por ejemplo, en todas las transacciones que son del día 1 de enero, nos ha puesto un 1, porque es festivo, y en el resto no ha puesto un 0, porque en realidad ese valor no está en la tabla, con lo cual es un NA. Para nosotros el NA en este caso quiere decir que es un día no festivo. En el 6 de enero, lo mismo, festivo. ¿Vale? Y si hubiera más días festivos en enero, los hubiera puesto. En este caso, no los hay. ¿Vale? ¿Qué ocurre si a esto, además, queremos que nos pegue la información meteorológica? Pues simplemente adosando otro operador pipeline y metiendo un nuevo comando leftJoin con tabla 3, lo que recibe este segundo leftJoin no es ni la tabla 1 ni la tabla 2, sino el resultado del leftJoin entre la tabla 1, entre data 1 y data 2. Así pues, sigue mandando la tabla de la izquierda, en este caso, data ljoin, a estas 111 observaciones les va a pegar la información meteorológica. Vamos allá. Y ahora en data ljoin, en lugar de las 7 variables que tenía antes, tiene 11. ¿Vale? El día 1 de enero sigue siendo festivo, pero sé además que la temperatura media era de 6,1 grados, la humedad media de 64%, no llovió y hubo un viento medio de 14,2 en la medida que sea, que no está especificada. ¿Vale? Left join. ¿Qué pasa si hiciéramos un inner join, que era el siguiente que veíamos? Data y join, vamos a llamar por ejemplo a la tabla resultante y vamos a juntar la tabla 1, pipeline, deployer, inner join con data 2. Si quisierais indicar
los campos de unión en el caso en el que no fueran iguales ambos campos. Imaginaos que en uno se llama fecha y en otro se llama fecha 2. Simplemente tendríais que especificar by igual a y crearíamos un vector con los campos y diríamos que fecha, en este caso en la tabla de la izquierda la columna de unión se llama fecha y en la tabla de la derecha también, pues fecha igual a fecha. Si fueran fecha y fecha 2, fecha igual a fecha 2. ¿Vale? Inner join. Bien. En este caso no nos dice por qué campo une, porque ya se lo he especificado yo. Le he forzado a que una por el campo fecha. Por lo tanto, no nos da ese aviso de que nos ha unido la tabla. Vale, y vamos al inner join, que tiene tan solo 8 observaciones. ¿Qué observaciones tiene? Pues tiene, como los datos de la tabla 1 solo eran datos de enero, vamos a la tabla 2 y los únicos festivos que hay en enero son el 1 y el 6. Luego en la tabla resultante inner join están todas las transacciones que había en la tabla 1 correspondientes al día 1 y al día 6 de enero. En este caso hay 4 en cada una, por eso están los 8 valores. ¿Vale? Solo nos muestra aquellos valores de fecha que están presentes, aquellas observaciones cuyos valores de fecha están presentes tanto en la tabla 1 como en la tabla 2. Un outer join, un full join, perdón, que se llama en este caso en deployer, ¿vale? En SQL quizás hayáis oído a veces outer join, sería lo mismo que el full join, ¿vale? A data 1 le introducimos la tubería y hacemos un full join con data 2. No vamos a molestarnos en escribir la variable de unión, que en este caso ha vuelto a considerar que es la fecha, ¿vale? Data full join, tenemos 130 observaciones, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido aquí? Tenemos las 111 de la tabla 1 más todos aquellos días, en este caso 29, todos aquellos días de la tabla 2 que no tienen reflejo en la tabla 1. ¿Vale? Así tenemos aquí los primeros valores de la tabla 1 con los NAs en aquellos días que no son festivos y al final tendremos una serie de días que, siendo festivos, estando en la tabla 1, de la tabla 2, perdón, no tienen reflejo en la tabla 1 y todas las columnas de la tabla 1 aparecen con valores NA. ¿Vale? Este sería el full join. Y por último, podríamos hacer un right join, rjoin, vamos a llamar el resultado, y a esto le vamos a asignar el resultado de aplicar un right join entre tabla 1, data 1 y data 2. Aquí la tabla que va a mandar es la tabla de los días festivos, ¿vale? Y esta sería data rjoin, ¿vale? Si os fijáis, data 2 tiene 21 observaciones y data rjoin tiene 27. ¿Por qué no tiene 21 observaciones? Pues porque para un mismo valor de fecha de la tabla 2 tenemos más de una observación en la tabla 1 y por eso repite esas líneas con el mismo valor de festivo, pero con los diferentes valores de transacción de la tabla 1. Vale, esto es lo que ocurre cuando cuando en una de las tablas la clave por la que hacemos la unión está repetida, pues simplemente se agregan nuevos valores en esa tabla resultante. Bueno, espero que hayáis aprendido cómo se utilizan las 4 posibles funciones para la fusión de tablas con la librería deployer. Existen en RStudio otras formas de hacer esto mismo, por ejemplo con las funciones merge, que si os parece en otro tutorial explicamos. Muchas gracias y hasta pronto. Si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal y también podéis visitar mi página web www.datasy.es/datatrain, donde encontraréis tanto los vídeos como las transcripciones de los scripts utilizados en los mismos. Muchas gracias y hasta el siguiente tutorial.